Son las 7:27, vamos a analizar en el tema económico qué ha pasado en este primer año de gestión del presidente Lasso. Está con nosotros Vicente Albornoz y Don Cajas para conversar sobre este tema. Economistas, gracias por acompañarnos. Empecemos con Vicente. Quiero preguntar este tema de la casa en orden. ¿Es normal que un gobierno se tome un tiempo para poner la casa en orden? La pregunta es, ¿qué tan desordenada encontró la casa el presidente Lasso para tomarse este año, dejando aparentemente en descuido otras cosas como la atención prioritaria al ciudadano que necesita todos los días la atención del Estado? Bueno, la verdad yo creo que el gobierno encontró la casa bastante ordenada. ¿Cómo será que primero recibieron el país ya con un acuerdo funcionando con el Fondo Monetario y en cuestión de menos de 100 días habían renegociado el acuerdo con el Fondo Monetario? Renegociado bastante a fondo, bajando temas tributarios, subiendo temas de ajuste, etcétera. Más bien yo creo que el gobierno encontró en el área específica del mundo de las finanzas las cosas bastante ordenadas y más bien no siente que tuvieron un buen arranque, pero de alguna manera se atoró más adelante. ¿Por qué se atoró? ¿Qué fue lo que pasó que ese fulguroso inicio de gestión fue decayendo y fue parando? A ver, no, tampoco es que ha parado. Ha habido, es que no digo que está detenido, sino bajando la velocidad. Puede ser que haya bajado la velocidad, también el mundo no estaba preparado para una guerra en Ucrania. Ucrania, gran productor de trigo, de maíz, de aceite de girasol, y Rusia, importante demandante de banano, de camarón ecuatoriano. No estamos preparados para eso. ¿Eso qué tiene que ver con la falta de medicinas en los hospitales, por ejemplo? No tengo idea. No, la parte de la medicina no tengo idea. Eso es un tema de ser operativos, o sea, de organizar las cosas, porque tampoco es un tema de plata, tampoco es que el gobierno va a quedar quebrado por comprar medicinas. Es un tema de que los hospitales probablemente son demasiado caóticos. A ver, no sé si es que recibieron la casa ordenada en el sector salud. Por ejemplo, eso no tengo idea. Yo creo que en el área de finanzas sí recibieron la casa ordenada. No tengo idea si en otros sectores recibieron la casa ordenada. En temas de seguridad me da la impresión de que no recibieron la casa ordenada y la casa se fue desordenando con el paso del tiempo. Pero, insisto, el arranque del gobierno en el área económica fue con pie derecho. Desde el comienzo tuvieron claro la meta hacia la cual querían ir. Buenos días a ambos, economista Cajas, pero si la casa la encontraron ordenada, basándonos en lo que señala el Vicente, ¿no? En este sentido de que el gobierno también reconoce que los niveles los resultados macroeconómicos generaron esa confianza internacional y eso lo vimos al arranque del gobierno. ¿Qué se trata de justificar entonces al decir que la casa no estaba en orden? Y eso va ligado con sí, porque lo que la gente dice es, hay mayores ingresos, hay mayor recaudación, pero ¿por qué esa plata no se ve traducida en lo que señalaban, medicinas, en reparación de escuelas, en las cosas que la gente necesita y que hoy no tiene? Bueno, hay que reconocer que si bien es cierto en temas financieros la economía estaba, yo no me atrevería a decir en orden, sino estable. Hay unas variables macroeconómicas que realmente no han recibido la atención suficiente y creo yo que la calidad del empleo es una de esas variables que más golpea a la gente. Tomemos en cuenta que hay un dato muy certero. De cada 100 trabajadores en el Ecuador, estamos hablando de que 30, 31, en el mejor de los casos 32 trabajadores tienen un empleo adecuado, un empleo que llega a tener un salario mejor al básico y algunas otras prestaciones. Y ese dato no ha cambiado, no solamente en el gobierno de Lasso, también en el gobierno de Moreno y en los finales del gobierno de Correa. Entonces, yo me atrevo a decir que si bien es cierto la macro a nivel financiera se ha estabilizado, eso sin embargo no se ha reflejado en mejores niveles de empleo y mejores ingresos para la población. Entonces, evidentemente que ¿Pero por qué no se refleja? Bueno, aquí viene una discusión muy importante a nivel estructural. La economía ecuatoriana últimamente ha demostrado que tiene muchos vínculos externos que no generan beneficios internos. Tomemos en cuenta que 2020 y 2021 fueron de los mejores años de las exportaciones no petroleras y después incluso exportaciones petroleras con el aumento de los precios del petróleo. Sin embargo, esos recursos no están canalizándose a la economía interna con muy particular interés en la economía agrícola rural, que es uno de los sectores más golpeados, incluso en la mitad de la reactivación. Solo me permito dar un dato del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del último trimestre, del primer trimestre del 2022. El empleo agrícola rural es de los que muestra una caída de ingresos
pese a que hay un aumento del PIB, una recuperación económica. Solo por poner un ejemplo, 1.100.000 trabajadores del área agrícola rural reciben un salario o un ingreso laboral de $150 o menos. Y ese dato se ha ido deteriorando porque hasta cierto punto el Estado se ha olvidado de estos sectores. Sector agrícola rural, sector informal. En el área rural aumentó el porcentaje de trabajadores informales del 70 al 73% entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022. Entonces, la misma reactivación económica que está planteando el gobierno es bastante desigual, con un enorme olvido en el sector agrícola y el sector rural. ¿Cómo se la iguala? ¿Perdón? ¿Cómo se la iguala? Bueno, es fácil si lo ponemos obviamente en términos de que el Estado no puede abandonar a la población y peor aún al sector rural. ¿La ha abandonado? Yo me atrevo a decir que sí, y no nos vayamos muy lejos. El mismo tema de las medicinas. ¿Cómo es posible que no se tomen medidas urgentes para algo que, como bien ha mencionado Vicente, no es un tema de falta de recursos? Es que ese es el tema. Entonces, aparentemente hay plata, pero no hay gestión. Vicente. Probablemente. Tal vez el tema es un tema de gestión del Ministerio de Salud. No sé, no es mi área, por si acaso. No sé, puede ser que sea un tema de que los hospitales son una mafia y es que muy difícil solucionar el tema. Perdón, Vicente, la pregunta de fondo es, ¿de qué sirve tener la plata? Porque el presidente Lasso presenta cifras, el ministro de Economía presenta cifras. Hemos bajado el déficit de 7.000 millones, 350.000 empleos creados en menos de un año, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, dinero de multilaterales. Hay dinero, recaudación récord en el tema tributario, reforma tributaria a medida, como la quiso el gobierno, etcétera, 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 pero no se siente eso en el ambiente. A ver, vamos poco a poco. Es verdad, no se siente eso en el ambiente. Posiblemente el comentario de que la casa no estaba ordenada, no estaba en orden, se refiere al área de salud, al área de seguridad, a ese tipo de cosas. ¿A qué cuartos de la casa se refería? Correcto. El área financiera estaba ordenada y ha mantenido un orden y una coherencia más bien muy respetable. Pero, a ver, estamos saliendo de la peor recesión de la cual hay datos en el Ecuador. Nunca había caído en 12,5% el PIB en cuestión de un año, trimestralmente hablando, pero en cuestión de un año, nunca había caído al 12%. No tenemos una historia en el Ecuador. Esta es la primera vez que tenemos una recesión, creo que es de 7 trimestres, alguna barbaridad así. Entonces estamos saliendo de una de las peores crisis económicas del mundo. Estamos metidos en una guerra que nos ha complicado un montón de cosas, una guerra por suerte lejísimos, pero igual nos ha complicado un montón de cosas. Entonces, no es que sea fácil salir de ahí. Y tenemos un país con una serie de inflexibilidades. La economía ecuatoriana no se adapta rápidamente a cambios en el mundo. Y como somos un país chiquito, tenemos que adaptarnos a los cambios en el mundo. ¿Qué inflexibilidades me refiero? Bueno, tenemos la inflexibilidad laboral. Es muy complejo crear empleo en el Ecuador. Es difícil crear empleo en el Ecuador. Tenemos una inflexibilidad de tipo de cambio. No hay flexibilidad en el tipo de cambio. Ahora, esos son los problemas que tenemos. Tenemos otras ventajas. Tenemos una estabilidad extraordinaria. Estamos muy molestos ahorita con una inflación de 2,9%, pero todos nuestros vecinos tienen inflaciones que son 3 veces más altas que la nuestra. O sea, vea usted, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Europa tienen inflaciones muy superiores a la nuestra. Entonces tenemos una serie de otras ventajas y ahí el truco está en aprovechar esas ventajas. Y yo creo que para aprovechar esas ventajas se necesita hacer algo que el gobierno sí está haciendo y está haciendo bien. O sea, tenemos unos fundamentos macroeconómicos que ya nos hubiéramos querido tener en el pasado. O sea, ahorita, y eso debe pasarle a cualquiera, ¿se acuerdan que había una palabra que se nos repetía que era desdolarización? Ese fantasma ya no existe. ¿Por qué? Porque tenemos unos fundamentos macroeconómicos espectaculares que la gente se ha olvidado del fantasma de la desdolarización. Ahora, ya de ahí a poder arrancar y despegar, es un tema más complejo, pero yo creo que se ha dado algunos pasos muy importantes. Pero es que el tema resulta complejo porque la percepción que tiene el ciudadano, ese ciudadano es, el gobierno está recibiendo dinero. Más aún nos dicen que la economía va a crecer más allá de lo proyectado porque hay organismos internacionales que hablan de un crecimiento del 4,5% versus ese crecimiento del 2,8% que tenía el Banco Central para este año. Eso quiere decir que las cosas están mejorando y sin embargo lo que percibe o lo que siente es que se está acumulando ese dinero, pero no se lo está invirtiendo en lo que necesitan, más allá de que haya desorden internamente en uno u otro ministerio. Pero lo que percibe el ciudadano es plata hay. El precio del petróleo mejoró. Aquí la vacunación llevó a que el país se reactivara, está prácticamente ya 100% en su normalidad. Entonces, ¿cuándo van a comenzar a revertir ese dinero en obras palpables? A cubrir esa deuda social, quizás es lo que se pregunta la gente y no entiende dónde está esa desconexión entre lo macroeconómico y lo que ellos necesitan se revierte en obras. A ver, mi teoría, Liz, es que es cuestión de tiempo.
Yo creo que el gobierno está apuntando hacia su segunda mitad, ser el gobierno de la reactivación. Está poniendo las cosas en orden. Le cogieron algunas cosas de sorpresa que no esperaba. O sea, el tema de la inseguridad creo que nadie esperaba, pero hasta cierto punto, claro, ya viéndolo posteriormente, después de un shock económico tan monstruoso, de lo que vivimos hace 2 años, después de un shock tan monstruoso, es lógico que la gente esté molesta, disgustada. Piense usted que en la ciudad de Guayaquil, el 4 de abril del 2020 murieron 14 veces más personas de lo normal. Eso obviamente tiene que dejar una cicatriz social muy grave y creo que ahora la gente está tratando de sacar esa furia, esa decepción con el mundo en general, y eso no estábamos preparados para enfrentarlo de ninguna manera, ni nosotros ni el gobierno de muchos otros países ha estado en capacidad de enfrentar esos problemas. Ahora, pero miren ustedes, mire, economista Cajas, por ejemplo, ahora que menciona la inseguridad, Vicente, el presidente Lasso hace un ofrecimiento de un desembolso de dinero en enero para contrarrestar ese problema. Llegábamos a abril y la plata no estaba todavía en manos de la policía para poder adquirir esa tecnología, por citar un ejemplo. Y por otro lado, el FMI hace una revisión, esta cuarta y quinta revisión, y también le hace una observación y le dice, tienen deudas pendientes con el IES y tienen que ponerse ahora al día de aquí en adelante y hacer los pagos puntuales. El gobierno va a poder asumir también esos nuevos retos que les pone el Fondo Monetario Internacional, que ha sido un aliado dentro de este primer año de gestión, por ejemplo. Claro, es decir, nosotros tenemos una serie de problemas financieros que también son de largo dato, ¿no? O sea, no podemos pensar que es problema solamente del gobierno de Lasso el tema de los atrasos. Ya teníamos atrasos en la época de Correa, en la época de Moreno, y obviamente que Lasso viene arrastrando eso, y claro que es urgente cumplir con los atrasos, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero se han puesto bastante al día, ¿no? Una deuda inmensa de más de 700, 800 millones con la que empezó este gobierno, ahora casi todos al día, y lo reconocen los GATS además. Eso es una parte positiva. Claro, por eso mismo también hay que reconocer que se ha logrado algo, pero el problema es este. En medio de una crisis en donde no tenemos empleo y en donde esa falta de empleo y falta de existencia del Estado ha permitido que incluso permeen en las estructuras sociales grupos delictivos, economías entre comillas informales y oscuras y muchas otras alternativas para gente que no tiene empleo, me parece que también muestra que el gobierno no tiene claras las prioridades. Y voy a poner un ejemplo muy claro y puntual. En la última reforma tributaria que se puso en rigor desde inicios de este año, algunas personas incluso le planteamos al gobierno por qué no atar ciertos recursos, sobre todo los recursos extraordinarios de la reforma tributaria, al sector salud, inmediatamente, porque este problema de las medicinas y de desabastecimientos ya venía dándose desde antes de la reforma tributaria. Entonces era una gran oportunidad para que el gobierno, al menos parte de los recursos extraordinarios de la reforma, inmediatamente los canalice al sector salud, incluso declare en emergencia al sector salud para justificar compras directas de medicamentos y demás. Entonces, uno también se pone a cuestionarse de que tal vez el gobierno no tiene cierta urgencia por resolver los problemas internos, sino que primero está tratando de que la economía a nivel externo y a nivel financiero se estabilice. Y repito, eso tiene un problema porque en el Ecuador tenemos una ruptura entre economía externa versus economía interna. Claro, es verdad ese tema. Y volvemos al tema de la gestión, porque claro, emergencia en el sector de salud para comprar medicinas. ¿Por qué no emergencia? Recién se está hablando de la emergencia en el sector de seguridad para comprar lo que se debe comprar para rápidamente buscar una batalla más o menos equilibrada contra la delincuencia. En fin, ese tema es prioridades y gestión. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida para seguir analizando el primer año en el área económica de gestión del presidente Lasso. Vicente, ¿no? Me pongo en el lugar de lo que dicen, se preguntan los ciudadanos, y lo que ven es que el precio del petróleo comenzó a subir después de haber bajado tanto, sobre todo por esta guerra de Rusia-Ucrania, y el ministro decía aquí, bueno, sí, ha mejorado, pero esos recursos que son temporales no los podemos destinar a cubrir necesidades permanentes. Y entonces el ciudadano dice, ¿en qué sí se pueden, por ejemplo, entonces, a qué se los puede destinar? ¿A qué necesidades urgentes de las tantas que hay podrían ser asignados, por ejemplo? Bueno, a ver, ahí ya es un tema más de opinión y más subjetivo. Yo, por ejemplo, creo que el gobierno debería mejorar muchísimo su comunicación. La verdad me parece que son malos, literalmente malos, comunicando. A ver, el Ecuador tuvo una reforma tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley, yo sé, pero a ver, fue la reforma tributaria más inesperada del mundo. Inesperada en el sentido de que el presidente es un hombre con una enorme fortuna, altos ingresos, y se manda una reforma tributaria que afecta a los ricos.
Ok, puede ser que mucha gente con plata se molestó con esa reforma tributaria, pero al final es una reforma muy progresiva, es decir, afecta mucho más a los ricos, muchísimo más a los ricos que a los pobres. ¿Cuánto difundió el gobierno ese mensaje? ¿Cuánto difundió el gobierno? ¿Cómo se benefició el gobierno? ¿Cómo mejoró el gobierno su popularidad al hacer una reforma tributaria tan progresiva? Cero. Entonces, una de las áreas en las que el gobierno tiene que destinarle recursos, y no solo económicos, sobre todo recursos de creatividad, es a la comunicación. Han hecho cosas que son muy buenas. Pero además... Por ejemplo, la Reserva Internacional está en unos niveles que nos dan una seguridad espectacular al país, y eso no lo dicen. El déficit fiscal del año pasado es el más chiquito en una década y no lo promocionan. Entonces creo que, y eso ya es un tema de opinión mía subjetiva tal vez, tienen que gastar bastante más tiempo y creatividad en comunicar las cosas que hacen, porque han hecho algunas cosas buenas, pero han hecho cero publicidad, cero promoción de esos méritos. Pero con esa reforma, Economista Cajas además se fue en contra de lo que decían en campaña, no más impuestos, y totales que sí hubo esto de gravar impuestos por un lado. También el presidente en algún momento dijo, si las cifras mejoran para el país, podríamos revisar ese incremento del impuesto a la renta. El ministro dijo aquí en este espacio que no era viable, por ejemplo. Bueno, es que reitero, si había voluntad de que la reforma tributaria y otras medidas que se han ido tomando vengan atadas a la resolución de problemas urgentes, había la oportunidad de que en el mismo momento que se presentó la reforma tributaria se aten ciertos recursos, sobre todo aquellos de origen extraordinario, que venían, por ejemplo, de las contribuciones a los patrimonios, y se resuelva inmediatamente, incluso ahí escrita en la ley, la asignación de recursos para salud. Yo creo que salud era el tema más urgente que debemos atender ya, o sea, no puede ser posible, porque esto ya no es solamente un tema de manejo financiero, es un tema incluso de ética y moral. En la economía no podemos pensar solamente en las finanzas, sino también en un mínimo de comprensión de que si tenemos un precio del petróleo, ¿sí?, presupuestado de casi $60, y resulta que en los hechos estamos vendiendo un precio de petróleo de 95 o hasta $100, y no seamos capaces de trasladar esa liquidez a temas urgentes, ¿con qué ética, con qué capacidad moral el gobierno después nos puede decir que le esperemos para resolver temas un poco más urgentes como el empleo, si ni siquiera el tema de salud se resuelve? Entonces yo creo que sí es un problema de gestión, es un problema de que el gobierno se ha preocupado mucho de quedar bien a nivel internacional en una serie de indicadores, que por cierto tampoco podemos dar muchos saltos de victoria, porque el riesgo país no es que se ha reducido enormemente tampoco, estamos con niveles de riesgo de país relativamente altos. Pero tenemos la confianza internacional, 5.000 millones de crédito de inversión en los primeros 11 meses de gobierno, que parece que es una cifra interesante. Si es que es verdad el tema de los 350.000 empleos, va cumpliendo dentro de lo que ha prometido. Digamos que demos de crédito, digamos. Pero le quedan 6 días al presidente Lasso para cumplir el primer año, y después del 24 en la tarde, cuando ya haya dado su discurso informe a la nación, ya la cifra hemos puesto o estamos poniendo la casa en orden y ya no va a valer, ya no va a servir, ya no va a ser el pretexto. ¿Por dónde tiene que dar o qué tiene que hacer? Tiene que haber un giro, tiene que haber una nueva política de manejo económico para que cambien las cosas, para que se sienta más en la gente, para que la gente tenga mejor atención del Estado. Bueno, estamos en una crisis económica que es la más grave de la historia de este país. En 2020 el PIB cayó en 7.8% y la recuperación que tuvimos en 2021 de 4.2% del PIB es incluso menor a la que han presentado otros países. Colombia y Perú nada más tuvieron expansiones del 10, del 13%, e incluso Bolivia, que es un caso que vale la pena considerar, tuvo una recuperación del 6%. Entonces, tampoco es que podemos decir que la casa se ha puesto en orden de manera óptima con respecto a los vecinos. Algo tiene que pasar después del 24 de mayo para que la sensación que tiene la gente no siga siendo la misma. Claro, y lo primero que pasa es que debe haber un gobierno que se preocupe de la economía interna y del sector agrícola. Reiteremos, el sector agrícola es de los que más está cargando el costo de esta crisis. Pero está dando créditos al 1% a 30 años plazo. Claro, y tendríamos que preguntarnos cuántos créditos se han otorgado y cuánta gente se está beneficiando ya en los hechos, porque esa es otra cosa. Este gobierno nos está acostumbrando a hacer grandes anuncios de grandes medidas, y a la mitad del camino resulta ser que el anuncio se sobredimensionó. No lo comunican bien. Vicente, ¿qué tiene que hacer el presidente Lasso el 24 en la tarde?
A ver, yo creo que los ecuatorianos deberíamos ser un poco más equilibrados y ver un poquito más las cosas, ¿no? Estamos analizando, yo sé, estamos analizando un año de gobierno, pero el gobierno no solo es del presidente Lasso, también es del Parlamento. Y al Parlamento, a ese sí le voy a poner un cero bien redondito en este año, porque no han sido capaces de cooperar. Ya el gobierno tampoco ha sido muy hábil dialogando con el Parlamento, pero gobierno en el sentido más amplio incluye al Parlamento. Y nuestro Parlamento ha sido incapaz de aprobar ninguna ley. Dios, hay leyes de seguridad, leyes de educación que no tienen nada que ver con lo económico y han sido incapaces de aprobar eso y se pasan peleándose entre ellos como que fueran todos ellos el pupo del mundo o el ombligo del mundo, depende cómo se lo llame, pero en todo caso no creo que debamos ver solo el trabajo de Lasso, sino también de todo el gobierno, y el gobierno incluye al Parlamento. Y creo que sí, el tema ha sido que el gobierno comunica mal, negocia mal y se enfrenta a un Parlamento que saca cero. No voy a hacer más análisis del Parlamento, pero sí, en realidad merecen un cero. Pero Vicente, ahí el problema es que el panorama no se proyecta para mejorar con la Asamblea, que está ahora más dividida todavía, donde esa fuerza que inicialmente lo respaldó y que aglutinaba quizás a 5 bancadas, pues ahora solo tiene 2 y comienzan a ser minoría. Ahí no se ve una proyección de que puedan llevar un trabajo conjunto. Y es más, el presidente ha dicho que no los necesita, que él va a seguir con su plan de gobierno sin contemplar, si es que así tiene que ser, a la Asamblea Nacional. Ya, pero eso es trágico, eso es para sentarse a llorar, pues. O sea, pensar que tenemos un parlamento que no aporta al desarrollo del país. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso es lo que tenemos? ¿Eso es el parlamento que tenemos? Un parlamento que le es 10 veces más importante pelearse entre el diputado ni sé cuantitos y la diputada ni sé cuantitos y ver si le sacan a la presidenta que preocuparse por el desarrollo del país. O sea, eso sí que es para cachetearles a todos y cada uno de los diputados y exdiputados, a todos los que no han podido sacar adelante las cosas ahí. No es posible, son el reflejo de un país que no es capaz de ponerse de acuerdo en nada. Entonces, también hay que a ellos darles su dosis de culpa. Y ojalá el presidente Lasso, en su informe del 24 de mayo, les diga un par de verdades a los diputados que han sido parte importante del estancamiento relativo en el que estamos. Porque, como bien decía John, sí hemos crecido, pero menos que otros países. Y yo creo que una parte de ese estancamiento es que la gente, el que podría invertir y producir más, no se siente confiado en un país con un parlamento de ese estilo. Porque uno dice, sí, el gobierno está haciendo las cosas bien, pero el parlamento no le pasa una sola ley. ¿Invierto o no invierto en ese país? Tal vez me quedo sin invertir porque no veo que hay un país en el cual la gente se pone de acuerdo. Y no es que no podamos ponernos de acuerdo los aquí presentes, pero sino es el parlamento el que no se pone de acuerdo. Temas políticos, temas de comunicación, como tú dices, una cachetada del parlamento, hay que dar a cada parlamentario una dosis de cachetolina fuerte, seguramente. Pero en el tema económico, 2 cosas y rápidamente. Una cosa, Vicente, una cosa, no, que tenga que hacer el gobierno a partir del 24 en el tema económico. A partir del 24 el gobierno tiene que mantener la casa en orden como la ha tenido hasta ahora y ser más eficiente ejecutando cosas y comunicar mejor. ¿Y qué es lo que no tiene que hacer? Cruzarse de brazos y dejar de dialogar con el Parlamento. Porque con todos los defectos del Parlamento hay que seguir dialogando con esa gente. No. A mi criterio, el gobierno tiene que regresar a ver a la economía interna, regresar a ver a la gente que si hoy no tiene oportunidades, mañana va a ser la gente que va a aparecer en los titulares de Crónica Roja. Porque penosamente esta es la realidad. Hay una crisis de empleo que el gobierno actual incluso lo dijo cuando no se le aprobó la ley de inversiones. Que si no se aprueba la ley de inversiones se pueden tomar acciones vía decreto. ¿Por qué no las tomó hace un año? Porque esas cosas, el mismo gobierno lo dijo, se pueden hacer sin necesidad de un proyecto de ley. Entonces la urgencia es generar empleo, generar oportunidades, mirar a la economía interna y mirar a otros países que están haciendo las cosas bien sin que necesariamente nos vayamos a extremos. Bolivia es un caso de una recuperación económica, estabilidad en precios. De hecho, el Fondo Monetario Internacional estima que Bolivia va a tener una inflación de 3%, muy similar a la de Ecuador a fines de este año. Y aparte, Bolivia ha logrado estabilidad incluso con moneda propia. De modo que deberíamos regresar a ver otros ejemplos para empezar a pensar que, bueno, no necesariamente tenemos que pensar solo en la economía externa, sino también pensar en que si no resolvemos temas de desigualdad en estos momentos, mañana la alta inseguridad y la alta violencia va a ser simplemente insostenible. Gracias a Vicente Albornoz y a John Cajas por habernos acompañado con este análisis en materia de gestión económica, ¿no?, de este primer año de gobierno. Gracias por haber estado con nosotros. Milton. Gusto. Gracias. Gracias a ustedes y nos despedimos. Ya vienen las noticias locales y así vamos a seguir analizando. Mañana analizaremos
qué ha hecho el gobierno y cómo le ha ido en el campo social. Ahí está también el tema de la salud. Buenos días.